José Manuel Salazar, representante regional justamente de la OIT. Muchas gracias por la entrevista. Hoy justamente se presentó el informe sobre la migración laboral en América Latina y el Caribe. ¿Cómo está la situación? Sí, bueno, mira, este informe lo hemos venido preparando por casi año y medio, casi 2 años. Se basó en varios reportes y diagnósticos de subregiones y aquí sintetizamos toda esa información. Está organizado a través de corredores migratorios, 11 corredores migratorios, 9 dentro de la región de América Latina y con el Caribe, y 2 extrarregionales, uno hacia Estados Unidos, que es uno de los principales, y el otro más que todo con respecto a España, ¿no? Bueno, en general, hay una caracterización internacional del fenómeno migratorio laboral, que ese es el énfasis aquí, ¿no? La OIT estima que hay 232 millones de migrantes laborales en el mundo. Es una cifra enorme, ¿no? Es como un país con altísima población, más que la población de Brasil, por ejemplo, ¿no? De migrantes laborales, de los cuales un 27% está en este continente americano, ¿no? Más de una cuarta parte. Es una suma muy importante, es un fenómeno complejo que ha venido en aumento. Estimamos que ha aumentado en 5 años, del 2010 al 2015, en unos 13 millones, para posicionarse en un total de unos 41, 42 millones de migrantes en todo el continente americano. La mayoría es hacia Estados Unidos, pero hay corredores muy importantes dentro de América Latina, por ejemplo, de bolivianos, paraguayos, peruanos a Argentina, de haitianos a Brasil, de nicaragüenses y otros centroamericanos a Costa Rica, y ciertamente México es un destino también importante como país de tránsito. Muchos vienen a México, guatemaltecos y demás, por estacionalidad, por productos agrícolas y demás, y en la medida en que consigan empleo en México, pues se quedan, ya sea por la estación agrícola o por un periodo más largo, pero muchos, y la mayoría, es como corredor de tránsito, ¿no? hacia los Estados Unidos. Hay algunos fenómenos nuevos que se están dando también, de que vienen el flujo de cubanos, como se sabe, ¿no? Que vienen vía Costa Rica, vía Panamá, etcétera, tratando de acceder a Estados Unidos. Hay un grupo también de africanos que vienen. Eso en realidad no lo analizamos, no profundizamos en esos temas en el reporte. Los temas más importantes es cuáles son las tendencias comunes en estos corredores migratorios. Identificamos 5 tendencias y hay otro capítulo sobre los problemas de gobernanza, o sea, de las políticas, porque obviamente el tema migratorio es un tema en que involucra al menos 2 o más países, y entonces para tener una buena gobernanza y unas buenas políticas se requiere coordinación, no solo entre varios países y acuerdos entre países, sino las agencias respectivas. Uno de los mensajes más importantes del reporte es el tema de que no podemos seguir viendo esto como un tema de seguridad nacional exclusivamente o un tema de control fronterizo. Claro que hay un elemento de eso, pero que la mayor parte y todos estos datos y números que damos es para migraciones laborales. Son gente que andan buscando trabajo y por lo tanto los ministerios de trabajo y la dimensión laboral debe ser el enfoque a través del cual, digamos, aproximar esto para tener soluciones que respeten los derechos laborales y derechos humanos de estos trabajadores migrantes y que balanceen los intereses de aporte al crecimiento económico que pueda hacer en los países de destino y de ayuda también en términos de reconocer las razones por las que los migrantes salen de los países de origen. Ok. Brevemente, justamente, ¿cuáles son las tendencias? Dijiste que hay 5, pero ¿cuáles son las tendencias justamente en la migración laboral de estas personas? Bueno, hay una serie de tendencias numéricas, ¿no? Que ahí caracterizamos los principales números para cada corredor migratorio. El más grande es hacia Estados Unidos, pero hay otros bastante significativos. Pero lo que son tendencias o características comunes, una es la feminización. Más de un 50%, 52, 53, 55, dependiendo del corredor migratorio, son mujeres. Allí hay lo que se llama una segregación ocupacional. Hay ocupaciones que son mayormente para mujeres, no porque así deba ser, pero es la realidad. Por ejemplo, el trabajo doméstico. Un porcentaje altísimo de las mujeres que migran a Estados Unidos es para trabajo doméstico, también hacia países latinoamericanos. Hay segregaciones a veces que es más bien a favor de los hombres, o que son los hombres. El tema de construcción, la ocupación en la industria de la construcción es mayoritariamente de hombres.
Las mujeres también van mucho a trabajos textiles, a trabajos, por ejemplo, de cuido, ya sea en hogares o ya sea digamos, instituciones de cuido, etcétera. De manera que ahí las políticas migratorias deben atender a esa segregación y a esos diferenciales. Otra tendencia es el trabajo irregular y la migración irregular, ¿no? Una proporción importante, los datos están en el reporte, dependiendo del corredor migratorio, se dan en situaciones irregulares, entran irregularmente, se establecen y empiezan a trabajar irregularmente, lo cual entonces plantea el reto de cómo regularizar esa situación. Se va a manejar simplemente en que el gobierno, cuando identifique a esta gente, la tome presa y la deporte, o hay una serie de reglas, de pruebas, de test y tal para reconocer que estas personas pueden tener familiares, puede tener que tengan sus padres, a su esposa, a sus hijos allí, y que el tema de la deportación es algo pues complejo, ¿no? y que tal vez lo que hay que hacer es simplemente, por supuesto, otorgar un permiso de trabajo y regularizar y dar unos pasos, ¿no? ¿Cómo se fijan las reglas y qué esquemas de deportación? Varios países han venido avanzando en esa dirección, pero queda muchísimo por hacer. Una tercera tendencia común es la informalidad, muy relacionada con la de la irregularidad, pero vemos que en general las situaciones y los datos de incidencia de trabajo informal de los migrantes es mucho mayor que la informalidad de los nacionales de los países. Eso es muy preocupante porque sabemos que la informalidad es muy alta en muchos países. En Perú es 70%, en Costa Rica es 35-40%, en México es 58%. Y si pensamos que los flujos de migrantes tienen porcentajes de informalidad más altos que eso, pues estamos hablando de una incidencia muy, muy alta, ¿no? Bueno, y hay un par de otros elementos comunes, pero eso yo diría que son digamos, los más importantes. Vale, perfecto. Hay una situación también de retorno de migrantes justamente por la situación que hubo en España, por la crisis que hubo allá. Una situación también similar está pasando con Estados Unidos. ¿Qué nos podrás decir justamente respecto de estos retornos? Sí, hay en la caracterización del flujo hacia España hay algunos datos sobre eso, no suficientes desafortunadamente porque no es difícil, no, las estadísticas de eso no están de manera, digamos, coherente y ahí hay muchos fenómenos, ¿no? Hay mucho latinoamericano que fue a España en su momento de boom, ¿no? El boom de construcción sobre todo, pero boom económico en general, y que claro, con la crisis y el desempleo juvenil que llegó en España al 50%, ahora se ha reducido un poco sustancialmente, pero entonces también algunos han ido a otros países europeos, ¿no? O sea, después de eso, entonces no todo es un retorno a América Latina, pero sí hay un número significativo de latinoamericanos pues, que consideraron que ya con el alto desempleo y la situación de recesión que se perduró por muchos años en España, decidieron, digamos, regresar. Se está dando también un poco de retorno sustantivo desde los Estados Unidos, en parte por el menor crecimiento en Estados Unidos, pero también un poco por el endurecimiento en algunos estados de las deportaciones, ¿no? Entonces la combinación de no ver ya tantas posibilidades de empleo con la política migratoria, pues se consideró, algunos han considerado, ¿no? un regreso. Entonces, pues Estados Unidos sigue siendo un país de migración neta, pero ese neto, digamos, entre retorno e influjo se ha reducido un poco. Bueno, eso es una realidad, ¿no? Pero la característica clave de estos corredores es el gran dinamismo y la situación muy cambiante de estos flujos que no existían hace 5 o 7 años, ahora son importantes, como por ejemplo haitianos hacia Brasil, eso no había hace 10 años, ahora ha sido muy fuerte, bueno, después del terremoto, pero con el continuado deterioro de la situación económica en Haití, y la verdad es que Brasil ha sido un gobierno que ha contribuido mucho en la reconstrucción de Haití, y entonces ha habido una relación importante de colaboración y de familiarización de haitianos con Brasil, y como resultado todas estas cosas han alimentado el flujo. Bueno, estamos hablando también de la situación irregular de la mayoría de esas personas que están moviendo a otros países justamente para trabajar, pero al final de cuentas la migración laboral tampoco es mala para los países. No, de ninguna manera, al contrario. Es decir, nosotros en el reporte, y esto no solo el reporte, es la visión tripartita de la OIT, es que bien manejado, los flujos de migración pueden tener una gran contribución al crecimiento
económico, digamos, inclusivo de los países de destino y a la reducción de la pobreza en los países de origen. Es decir, hay múltiples ejemplos de esto. Por ejemplo, El Salvador se ha beneficiado muchísimo de un porcentaje altísimo de remesas, que son billones de dólares, que de hecho han puesto un piso de ingresos y han ayudado a reducir la pobreza en El Salvador, a la vez que alrededor de unos 3 millones de salvadoreños, ya de primera y segunda generación, además de los migrantes recientes que viven en Estados Unidos, que pues están contribuyendo de múltiples maneras, ¿no? en los Estados Unidos. En los flujos migratorios laborales se dan todos los rangos de calificaciones, desde lo menos calificado hasta flujos mucho más calificados, que generalmente son los que sí se regulan en los tratados de libre comercio o en los acuerdos de integración. Son numéricamente los menores, pero cualitativamente son flujos que bien administrados pueden ayudar muchísimo, incluso las políticas de ciencia, tecnología, innovación, etcétera, de los países que reciben estos flujos. Uh-huh. Y finalmente me gustaría abordar el tema de los jóvenes. La semana pasada justamente se informó a través de la OIT de un desempleo mayor creciente justamente de jóvenes a nivel laboral. ¿Eso también puede tener un impacto eventual sobre la migración laboral de estas personas? Claro, hay una conexión bastante directa. Un porcentaje importante de los flujos migratorios es de muchachos y muchachas jóvenes en búsqueda, ¿no?, de nuevas fronteras. Por cierto, que un porcentaje también es de menores de edad, ¿no? Eso lo reportamos allí, lo documentamos un poco, que plantea problemas específicos. Pero el aumento del desempleo juvenil, bueno, siempre es un dato muy, muy preocupante. En general, dependiendo del país, la tasa de desempleo juvenil es 2 o incluso 3 veces más alta que la tasa de desempleo de los adultos. Hay una serie de trampas o círculos viciosos que atrapan a los jóvenes, ¿no? Una de las principales es la falta de experiencia laboral. Entonces, en general, los empleadores prefieren gente que ya pueda decir que tuvo una práctica laboral. Pero todo eso tiene soluciones. Una de las soluciones importantes es todo lo que es los aprendizajes, la formación dual, de manera que los jóvenes cuando se gradúen de centros de formación profesional o de colegios hayan tenido la oportunidad ya de haber tenido periodos en empresas o prácticas de trabajo de diferentes maneras, de manera que tengan un currículum. Eso ha demostrado que aumenta muchísimo la posibilidad de la transición, ¿no?, al mercado de trabajo. Pero también estamos hablando, estos son los jóvenes más privilegiados que pueden tener una educación, ¿no? Muchos que no, y son los famosos, por razones equivocadas, desgraciadamente, ninis, ¿no?, que ni trabajan ni estudian. Ahí son otro tipo de paquetes de asistencia. Hay casos extremos de ninis, que son en el Triángulo Norte de Centroamérica, por ejemplo, mucho de un terreno fértil, desafortunadamente, para la violencia, las maras, las drogas, la criminalidad. Ese es un tema que requiere colaboración no solo entre los países de Triángulo Norte, sino con países del norte, ¿no? Porque muchos de estos jóvenes efectivamente son parte de los que ejercen presión de ir, y ahí sí que llevan prácticas negativas, digamos, hacia otros países. De manera que todos estos temas migratorios son temas que solo se pueden resolver mediante la colaboración intergubernamental, y en la medida en que son problemas laborales también, con participación de los empleadores, de las organizaciones sindicales y de muchas otras organizaciones, y los ministerios de trabajo, no solo los ministerios, digamos, los cuerpos de policía o militares o el control aduanal o de fronteras. Vale, perfecto. José Manuel Salazar, director regional de OIT, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, da mucho gusto. Gracias.